que vamos a Gracias, meditar en Padre. tu palabra. Te pedimos que nos guíe, Señor, a toda verdad. Señor Dios Que podamos, Señor, entender, que podamos reflexionar sobre tu palabra, que tu palabra edifique nuestras vidas. Padre Y Todopoderoso. ayúdenos, Señor, no solamente para ser oidores, sino también para ser hacedores de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en esta noche, dando de su tiempo, Señor, Señor, y que podamos salir edificados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, comenzaremos tomando lectura, pues. Hermano, disculpe, antes de que empecemos, quería hacer una pregunta. Hermano David. Sí. Sí. Bueno, me hubiese gustado hacer la pregunta, ¿ustedes creen que aún cuando ya empiece la normalidad y empecemos a ir a la iglesia, este grupo seguirá los miércoles? Sí, hermano. Te voy a explicar un poquito el asunto de la apertura de los cultos. Tú sabes que con este asunto de la pandemia se ha restringido todas las reuniones grupales. Se busca de que la gente no se aglomere para evitar el contagio. Eso es principalmente, ¿no? Todos estamos aislados, la recomendación es que se evite aglomeraciones de personas, y ustedes saben que cuando vamos a la iglesia, nosotros participamos a través de, interactuamos entre nosotros. Entonces, las reuniones a la iglesia estaban suspendidas. A fines de octubre salió un decreto supremo de la presidencia del Consejo de Ministros autorizando la apertura de las iglesias, pero solamente para reuniones no convencionales. No estaba autorizado los cultos ni las misas. ¿Ya? Entonces, eso dio lugar a que el Ministerio de Salud sacara los protocolos bajo los cuales las iglesias iban a hacer su apertura. Salió también una resolución, un decreto supremo, creo, con el protocolo para las iglesias. Luego de eso, creo que ha salido otro decreto supremo ya autorizando la reapertura para cultos y misas. Eso es lo que nos ha informado el pastor el día domingo, ¿no? Que ya hay una nueva norma, yo no lo he revisado. Entonces, las reuniones en las iglesias ya están autorizadas, pero se tiene que hacer bajo un protocolo. Lo que va a suceder es que no todos vamos a poder ir a la iglesia. Solamente tenemos que determinar cuántas personas, según el protocolo, pueden ubicarse dentro de lo que es el salón de la iglesia, ¿no? Ellos están hablando de 1,5 metros entre persona y persona. Entonces, si vemos 1,5 metros, creo que en la iglesia deben estar 20 personas, 25 personas, no más, ¿no? Existe todo un protocolo. No van a poder ir los niños hasta 14 años y tampoco las personas mayores de 65 años. Por otro lado, si aplicamos eso, tenemos que deducir de que las familias que tienen niños no van a poder asistir tampoco, porque normalmente cuando van a la iglesia llevan sus niños. Es el caso de Manuel Burga, por ejemplo, ¿no? Él cuando va a la iglesia va con su esposa y sus niños. Ahora, si sus niños no pueden ir, se tiene que quedar su esposa en la casa o él en la casa, y uno solo ir a la iglesia, igual con Johnny Valera. Todos los que tienen niños van a tener ese inconveniente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora dentro de la iglesia. Con el pastor hemos conversado. ¿Cómo dices? Con el pastor estuvimos conversando. Claro, con el pastor hemos estado conversando
Entonces, vamos a terminar de arreglar la iglesia, ¿no? Este domingo ya Franco ha convocado a una reunión y vamos a ir He y leído, vamos a doctor. conversar qué es lo que vamos a hacer, lo que se puede hacer para ya dejar habilitada la iglesia. Debemos tomarnos unas 3 semanas más para dejar ya la iglesia en condiciones para que los hermanos se reúnan. Luego de eso tenemos que marcar en la iglesia cuántas personas pueden asistir y decirle al pastor ya que él tome la decisión y vea cuándo se va a iniciar. Vamos a tomar acá, así. Y normalmente lo que se va a hacer, se va a tener que invitar a algunos hermanos mayores para que asistan a la iglesia. O sea, creo que las reuniones va a ser por invitación. Por ejemplo, normalmente deben ir los jóvenes, ¿no? Me imagino uno por familia también. Eso es lo que vamos a ver, hermanos. Eso es lo que vamos a ver, porque normalmente deben ir los jóvenes. Ellos son las personas menos expuestas, más resistentes a los contagios. Y tenemos que ver cuántos hermanos podemos invitar. O sea, si de 25 personas, que más o menos yo calculo que deben entrar, 10 son jóvenes, entonces deben ir 15 hermanos adultos, 10 hermanos adultos. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos las invitaciones, ¿no? Por eso que el pastor ha puesto ahí el protocolo para que ustedes lo lean, para que no se sientan después que se les está limitando, ¿no? No todos pueden asistir a las reuniones, hermanos, pero las reuniones van a ser desarrolladas también virtualmente, o sea, los cultos van a seguir pasándose. Y las reuniones en los días de semana habría que ver la conveniencia de hacer los cultos de oración en la iglesia si es conveniente, y si no, seguirlo haciendo virtualmente. Ustedes tienen que pensar, hermano, de que la enfermedad no ha pasado. Seguimos en el mismo problema. Obviamente. En otros países, como en Europa y en Estados sí, Unidos, ya se está presentando una nueva ola, ¿no? Entonces, debemos seguir manteniendo el cuidado, cada uno de nosotros, cuidándose. Vamos a aperturar la iglesia, pero teniendo en cuenta los protocolos que ha sugerido un culto normal, ¿eh? Según el protocolo, el culto tiene que desarrollarse en 1 hora. No pueden haber alabanzas. Las alabanzas tienen que ser grabadas, o sea, no pueden haber cantantes. Entonces hay varias cosas que hay que tener en cuenta, por eso que es importante que ustedes se informen. Ahí está el protocolo, léanlo bien. Y claro, cuando se desarrolla el programa va a haber ciertas limitaciones, no va a ser un culto normal, ¿no? Trataremos, pues, hermanos, de hacerlo lo más normal que se pueda y buscaremos la participación de la mayoría de los hermanos. De repente una semana irá un grupo, la siguiente semana irá otro grupo. Y lo único que yo les pido, hermanos, es de que tratemos de obedecer las instrucciones que se les da, porque es lo único que nos puede ayudar, hermanos, a seguir manteniéndonos, en primer lugar, en el cuidado que la autoridad te está exigiendo. Por la autoridad, únete, pero guarda estos cuidados para evitar contagiarse, ¿no? Y creo que podemos hacer y desarrollar un buen programa teniendo en cuenta lo que señalan las normas y con la colaboración también de todos los hermanos, ¿no? Pero eso sí, creo que como no todos van a poder ir, los cultos van a seguir siendo transmitidos por el WhatsApp, ¿no? Eso sí, y las reuniones que tenemos nosotros
los días, los días miércoles se van a mantener. El pastor creo que solamente va a poder asistir a la iglesia los días domingo. Los otros días no va a poder participar, entonces él va a seguir manteniendo sus enseñanzas y de igual manera, ¿no? Por el WhatsApp, ¿no? Jueves. Eso es lo que yo les puedo decir, hermano. Ahora, sí, hay otra cosa que de repente no hemos visto, es que en Centroamérica y pues también Antillas y Norteamérica se han duplicado, desde que ha vuelto la normalidad, se han duplicado la feligresía, ¿no? La gente que ha vuelto a la iglesia, tanto católicas como evangélicas, han aumentado su número considerablemente. Posiblemente esto también va a pasar acá. Vemos que muchos hermanos se han convertido, muchos se han reconciliado, y posiblemente pues aumentemos, no sé, un 20%, un 30%. Así que también a estar preparados a eso, pues. Allá al menos en México, Norteamérica, por los huracanes, todas los problemas económicos, las pandemias, ha hecho que la gente se vuelva otra vez a Dios y se han duplicado casi las iglesias. Eso es, hay que tener en cuenta también eso. Claro, eso es uno de los temas que como iglesia debimos haber reflexionado, ¿no? Y creo que todavía estamos a tiempo de reflexionar, ¿no? Entonces, estamos a tiempo. El asunto es de que cuando todo se normalice, van a haber mucha gente que durante esta pandemia han sido tocados por Dios, o la enfermedad mismo los ha llevado a reflexionar, a buscar un encuentro con Dios, que van a ir a la iglesia. Entonces ahora el tema es si la iglesia va a estar preparada para eso, ¿no? Asunto que debemos reflexionar, ¿no? Debemos prepararnos. Porque para comenzar, debemos preparar para comenzar, una iglesia no se va a poder. Es así. No te he entendido lo que dijiste ahora último. No, lo que pasa que lo normal que sería, ¿no? Apartar la salida como para poder saludar a los hermanos que se sientan en casa, eso no se va a poder dar. No, pues estamos hablando, las personas nuevas o los que necesitan reconciliarse van a ir a la iglesia, se normalice. No creo que ahora está fallando el internet. Está fallando el internet. Internet está fallando, ¿no? Las restricciones van a continuar. Si vamos a seguir nosotros mismos, yo por ejemplo ya tengo 65 años, unidades para ver y después ya dejaré eso, hermano, no pueden ir a la iglesia, ¿eh? Entonces va a haber bastantes restricciones. Las personas con comorbilidad, o sea, con enfermedades preexistentes, por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, ¿no? Y cualquier otra enfermedad preexistente, no van a poder asistir a la iglesia, ¿no? Entonces, todas esas cosas, tú estás haciendo referencia que en otros países las iglesias se han estado llenando. Hasta donde yo tengo entendido, el problema que un poco se ha presentado es de que las iglesias algunas iglesias no han aperturado, no han aceptado las condiciones de los protocolos que le han estado imponiendo la autoridad. ¿Por qué razón? Porque existe un derecho básico que es el libre culto. Entonces,
se considera que cuando ya te comienza a decir, oye, en tu liturgia ya no puedes cantar, entonces ya se está violentando el derecho a libre culto, ¿ven? Entonces, esas cosas, si bien es cierto que la autoridad tiene razón, dice, oye, si tú cantas, entonces el riesgo de expandir el virus y estar contagiado es mucho mayor, ¿no? Pero que la iglesia lo acepte ya está dejando el precedente para que más adelante la autoridad comience a regular tu liturgia, ¿no? Y eso es lo que no se debe aceptar. Yo, por ejemplo, soy de la posición de que no se debe aceptar eso, ¿no? En el protocolo que ha sacado el Ministerio de Salud, hay algunas cosas que ya están invadiendo el fuero o el derecho que siempre fue de las iglesias, ¿no? De determinar cómo es su liturgia. Entonces ellos al decir, oye, ya no puedes cantar, tus ofrendas las vas a recoger de esta manera, que ya no vayan tales personas, que sí vayan estas personas, entonces ya te está limitando el derecho al libre culto. Entonces, eso es lo que hay que evaluar, eso es lo que ha sucedido en otros países. Las limitaciones todavía existen. Sí sé que algunas denominaciones ya lo han estado haciendo, ¿no? Pero al 100%, por ejemplo, en Estados Unidos creo que ha habido bastante, la mayoría ha optado por todavía seguir manteniendo los cultos así como se ha estado haciendo en forma virtual, ¿no? Sí, en muchas otras iglesias, más que nada las de corte, las de denominación pentecostal, carismáticas, están haciendo sus reuniones al aire libre. Pero con limitación de Obviamente, personas. Claro, no todos, pero o sea, están saliendo a las calles a hacer su reunión, pues. Es como que nos prohíben y nos vamos a la Plaza Mayor, cada uno en su distancia y al aire libre. Sí, no sé si de repente ustedes no han vivido yo también he tenido oportunidad de vivir cuando la iglesia era un poco más, ¿cómo podría decirle? Más, más espiritual, más, Arriba. era más sensible a las cosas espirituales, ¿no? Y podíamos entender un poco más las cosas de Dios, no tan complicada como en este tiempo, ¿no? Entonces, en las últimas décadas, se han levantado muchas denominaciones pentecostales. No sé si ustedes escucharon ese conversatorio que hizo el pastor con un joven sobre pentecostalismo, Claro. tradicional y moderno, ¿no? Que más o menos, para que ustedes ahí deben darse cuenta, ¿no? Los énfasis que algunas denominaciones pentecostales le han dado a algunas doctrinas han hecho de que la iglesia se divida y distorsionen el evangelio, ¿no? Esos énfasis a la, ¿cómo le llaman? A la prosperidad, los énfasis, se habló también de que, por ejemplo, de la iglesia carismática, creo que viene ese asunto de que el líder es así como el Papa, ¿no? El supremo, que no se equivoca, ¿no? Son cosas que han tergiversado totalmente lo que es el Evangelio, ¿no? Y por eso yo le decía, ¿no? De que yo creo que en este tiempo la iglesia necesita una reflexión, sacudirnos un poco de esos énfasis, de esas cosas que han distorsionado un poco el Evangelio, ¿no? Y debemos centrar bien qué cosa es el Evangelio, ¿no? Y en función a eso, comenzar nuevamente con una iglesia unida, con una iglesia
más sensible al Espíritu Santo, ¿no? Dejándose guiar por el Espíritu Santo. Yo creo que por ahí deberíamos comenzar, ¿no? Es una apreciación muy, muy personal, pero yo creo que por ahí deberíamos comenzar, ¿no? Situando bien a la iglesia en el camino del evangelio que dejó Jesucristo. Porque si ahora tú ves, los énfasis te jalan para todos lados, hermano. Y lo que es más, esos énfasis han dividido a la iglesia, de tal manera que ahora tenemos pues, pastores de la sana doctrina, pastores con otros énfasis, y ninguno está de acuerdo, ¿no? Cada uno quiere jalar para su lado, y cada uno quiere tener la razón, nadie quiere dar su brazo a torcer. Esa es la situación de la iglesia en este tiempo. Entonces, hermano, lo más triste, sí. Hermano, quería decir que lo más triste es que de repente son pocos los que conocen su verdadera identidad como cristiano, ¿no? Tu verdadera identidad como pentecostal, ¿no? De repente incluso no lo han vivido como pentecostal, ¿no? Porque ¿qué implica ser pentecostal? Mira, es un tema muy interesante. Y perdón los hermanos, ¿no? si es que quieren que cambiemos de tema, me nos avisan. En realidad, pues habría que hablar. Está bien, hermano, adelante nomás, adelante. Es interesante lo que está planteando Ricardo, ¿no? Yo te cuento, mira, hermano, yo he sido criado en el Evangelio, ¿no? Yo toda mi vida he sido evangélico. Yo nací en el Evangelio, mis padres me criaron en el Evangelio, yo he hecho toda mi educación en el Evangelio. Yo soy me he formado en la escuela dominical de niño, luego he sido líder de jóvenes, maestro de escuela dominical, he participado en toda la vida de la iglesia. ¿Y qué cosas he aprendido en todo ese tiempo, ¿no? Que el Evangelio, hermano, es una forma de vida. El Evangelio hay que vivirlo, ¿no? Ese asunto de que porque aprendes mucha doctrina, vas a ser mejor líder, eso no es cierto. ¿Cómo vas a llegar a conocer a Dios? Tú no lo vas a conocer a Dios por más doctrina que tú sepas. Tú conoces a Dios cuando lo poco que entiendes lo experimentas, y eso te lleva al conocimiento de Dios. Ve, tú reflexionas sobre los salmos de David, vas a ver y te vas a dar cuenta de dónde David aprendió a alabar a Dios. De las cosas que experimentaba en su soledad, veía que Dios lo guardaba, que él no se sentía solo porque se sentía que Dios estaba a su lado, que lo guardaba, lo protegía de todo lo que le acechaba, ¿ve? Y esas cosas le ayudaban a adorar a Dios. O sea, el conocimiento que él tenía de Dios lo llevaba a adorar a Dios. ¿Entiendes? Acá no, ya nosotros con el transcurrir del tiempo fuimos dejando eso. Antes era bastante que te llevaba a la vida práctica. ¿Ves? Por eso que ahora a mí me cuesta entender algunas cosas de cómo la iglesia se mueve, ¿no? Porque antes, necesariamente, pues, yo había sido educado en la escuela dominical, y el día que tenía que participar en las actividades ya de la iglesia, a mí no me decían, hermano, ¿quiere usted ser? Hermano, ¿quiere usted enseñar? Hermano, ¿quiere usted participar en esto? No, venía el pastor o el líder y decía, hermano, usted prepárese y va a enseñar a los niños. ¿No? Hermano, prepárese. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos una vida en el Evangelio. Eso es lo que habíamos aprendido. Y de lo poco que habíamos aprendido, eso teníamos que compartir. Bueno, la otra vez, no sé si con ustedes o con los jóvenes, una vez que me invitaron a participar, yo le decía, ¿de dónde aprendíamos nosotros esas cosas? Por ejemplo, cuando salíamos a buscar a los niños para la escuela dominical,
nos íbamos por todo el Arenal Alto buscando niños, ¿no? Y cuando los conseguíamos, los traíamos a la iglesia. Entonces, imagínense en la iglesia, hermano, usted se ponía a pensar, vayamos ahora a buscar a los niños. Los padres son muy celosos para dejar ir a sus niños, ¿no? Pero nosotros no los entregaban, hermano. Nosotros teníamos un montón de niños en la iglesia. Entonces decían, oye, humanamente yo me pongo a pensar que padre te va a entregar a sus niños, pero Dios abría las puertas. Y mira, y tú te imaginas, después que volvíamos a la escuela, mirar los cultos que teníamos. ¿Por qué? Porque habíamos experimentado que de Dios, ¿no? Como Dios abría las puertas, ¿eh? Ese era el evangelio que nosotros teníamos o íbamos aprendiendo. Con el transcurrir del tiempo, ya nos fuimos cerrando más a la iglesia, y de tal manera que en este tiempo tenemos una iglesia, o sea, los pentecostales. Hoy día pensamos de que pues, la iglesia son esas 4 paredes que tenemos, o sea, el templo. Y que adorar a Dios o agradar a Dios es ir a encerrarnos ahí para cantar un rato y escuchar un poco y de ahí salir. Eso jamás fue así, hermano. Eso que hay otras denominaciones, por ejemplo, la Iglesia Católica, ha evolucionado. Y en esa charla, en cierta manera, se hablaba cuando se hablaba de los carismáticos, por ejemplo, ¿no? Yo en ese aspecto sí difiero un poco en lo referente a los carismáticos. Yo entiendo que los carismáticos comienzan a formarse por el año 60, cuando el Papa Juan XXIII, Pablo VI, no sé qué fue, el Papa permitió que los laicos comenzaran a leer la Biblia. Entonces, desde ahí se comienza a gestar todo un movimiento de reforma dentro de la Iglesia Católica que dio lugar a todo este movimiento de reforma dentro de la Iglesia. Usted sabe que más adelante se crearon muchos templos en los cuales no habían imágenes. No, ustedes vayan a los templos modernos de la Iglesia Católica y no van a encontrar santos. Con lo mucho van a encontrar una cruz en la parte delantera. Eso es consecuencia de ese movimiento de reforma que más adelante se le llamó movimiento carismático. Los curas, los feligreses, las monjas salían a los mercados a hacer el libres. Comenzaron a copiarse en nuestros coros y ellos comenzaban a cantar. Todo ese movimiento se comienza a generar. Mientras otras denominaciones, ¿no?, iban teniendo la experiencia pentecostal. Cuando hablamos de pentecostal, hablamos de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, los pentecostales nos fuimos apagando. Eso fue lo que sucedió. Y nos fuimos arrinconando a los templos. ¿Ven? Entonces, de ahí es cuando nace de la Iglesia Católica, ya definitivamente un grupo ya no tuvo lugar ahí, y salieron de ahí. Ahí es cuando comienzan a nacer las iglesias carismáticas, lo que conocemos las iglesias carismáticas, ¿no? Palabra de Fe, Agua Viva, y al final fueron mucho más pentecostales que los movimientos pentecostales que habían, ¿eh? Es como si Dios nos dijera, oye, mira lo que ustedes están perdiendo, ustedes por dónde se están yendo, y Dios nos sacaba a un grupo para decir, oye, no se vayan por allá, el camino está por acá. Mira, y yo les digo, muchos de los pastores que hoy día tenemos acá en el Cono Sur, al menos de lo que yo conozco, de Asamblea de Dios, fueron a estudiar a los seminarios, a los institutos bíblicos de estas denominaciones carismáticas, ¿no? Entonces, eso ha sido la situación un poco del movimiento pentecostal en ese tiempo. Por eso yo les reitero, ¿no? Desde mi punto de vista, nosotros debemos hacer una reflexión como evangélicos pentecostales de cómo es el camino del evangelio y ver si estamos situados en el camino. Si no estamos situados, tenemos que volver al camino y echarnos a andar, todos en unidad, porque ese es el gran problema en este tiempo en la iglesia, no solamente en la iglesia local, ¿no?, sino en la iglesia pentecostal a nivel general.
es muy difícil que se unan por los énfasis que le han puesto, ¿no? Uno de las grandes iglesias que más ha crecido en número es el movimiento misionero mundial. Pero sin embargo el movimiento misionero mundial no tiene, le llaman, no interactúan con otras iglesias pentecostales. Ellos solos son. Cuando recién comenzaron, ellos eran los más santos, sus pastores eran los más santos, y todas esas énfasis que ellos le pusieron al final ha causado una división y muchas veces con barreras infranqueables, ¿no? Muy difíciles de superar. Y nosotros, si queremos salir adelante, no solamente la unidad debe comenzar por la iglesia local, sino se debe ir proyectando hacia todas. Por ejemplo, en la Asamblea de Dios, todos tenemos que estar unidos. Nosotros, por ejemplo, antes no actuamos. La denominación Asamblea de Dios tiene sus reuniones de jóvenes. No sé cómo le llaman esas reuniones. Tiene sus reuniones de escuela dominical, tiene las reuniones de las damas, y nosotros no interactuamos con ellos. Ese es un tema que se fue perdiendo durante el tiempo. No voy a creer que nuestra iglesia es la única, ¿no? En la mayoría de las iglesias, cada uno se fue aislando, ¿no? Los líderes, los pastores fueron aislándose y al final ya no interactúan, ¿no? Entonces es como, tú sabes, ese principio que dice divide y reinarás, ¿no? Eso es lo que logró, pues, el Satanás para que se detenga el movimiento pentecostal aquí en el país. Yo lo veo desde mi perspectiva, yo veo que el movimiento pentecostal aquí, nosotros, sobre todo los que siempre fuimos los abanderados del movimiento pentecostal, pues definitivamente a estas alturas creo que deberíamos reflexionar bastante si todavía nos queda algo de pentecostal, ¿no? Así es, hermanos. Creo que continuamos, leemos la Biblia. ¿Sí? A ver. ¿Qué capítulo Ya, está? yo voy a comenzar, ¿ya? Sí. Capítulo 9. Marcos, ¿no? Capítulo 9. Sí, Marcos, capítulo 9. Dice la palabra de Dios. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. A ver, participación, hermanos. A ver, hermanos, ¿alguien quiere participar?
¿Qué entendemos por transfiguración? Creo que se salieron, hermanos. Acá estamos. ¿Está Ricardo? Sí, estamos acá. A ver, Ricardo, tú Es un comienza. poquito bueno, lo veo un poquito bien difícil de explicar este tema, ¿no? Es un tema muy que se requiere un estudio, así a hablar, pues obviamente que Jesús se quiere dar a conocer, ¿no? Quieren que vean los apóstoles que tiene la aprobación de Dios, ¿no? Que es el Hijo de Dios, ¿no? Pero el de aparecerse Elías y Moisés, ¿no? Yo creo que también pues se está cumpliendo una profecía, creo, ahí. Quizás, no sé, para que ellos no pierdan su fe, no pierdan la confianza, como que es una manera de que ellos puedan sentir, ¿no? Que están en el lugar correcto, están con el maestro correcto y que pues él es el Hijo de Dios, ¿no? Lo que no Claro. puede tener por el día. ¿Alguien más que quiera participar? Hermano David, Sí. me causa mucha curiosidad el versículo 1 que dice, ¿no? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y en el siguiente versículo dice, 6 días después tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte, bueno, para mostrarles, ¿no? Lo que tenía que mostrarles la transfiguración. En capítulos anteriores, capítulo 5, no más recuerdo, también Jesús los tomó a ellos tres, ¿no? A Pedro, Jacobo y Juan. Y yo digo, menciona que supuestamente van a haber personas que no van a conocer muertes. ¿Serán ellos? O sea, me causa curiosidad saber esto, ¿no? O no sé si de repente estoy alucinando. Bueno, en estos versículos lo que Jesús está diciendo, debemos entenderlo un poco, que a Jesús acuérdese un poco de cuando Jesús tiene el encuentro con Pedro y le dice, ¿y tú quién dices que yo soy, no? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, ¿no? Entonces Jesús les dice que no lo den a conocer todavía eso. Entonces, hasta ese momento, muchos de ellos todavía no entendían el propósito para el cual había venido Jesús. O sea, sabían de que era un líder, de que de repente los iba a llevar a un levantamiento contra los romanos opresores, o sea, veían más a un libertador político, no lo veían tanto como en su función salvadora que quería hacer. Entonces, cuando Jesús le dice mucho, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios, es realmente cuando Jesús muere y resucita, ya comprobaron para el propósito para el cual Jesús había venido, el establecimiento del reino de Dios. No sé si me dejo entender. No era de que ellos iban a vivir hasta que Jesús viniera la segunda vez, sino hasta que entendieran el propósito para el cual él había venido en ese momento. ¿Ven? Por eso le dice, oye, acá hay algunos de que
no van a ver la muerte hasta que entiendan, ¿no? Hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y es ahí, ¿no? El nacimiento de la iglesia, ¿no? Una vez que Jesús muere, resucita, y viene el Espíritu Santo, ¿qué cosa fue lo que se vio allá? Algunos, yo entiendo que algunos sugieren de que es la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero no es tanto eso, ¿no? Yo lo entiendo de que es un poco que ellos conozcan realmente el propósito para el cual él vino aquí a la tierra. Ahora, con respecto a estos tres que siempre se hace referencia, era el círculo íntimo que tenía Jesús, ¿no? Era el grupo en el cual, ustedes saben, siempre hay un grupo, ¿no? En el cual uno siempre confía y habla, ¿no? Para hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el grupo que tenemos, que siempre vamos a hacer los arreglos de la iglesia, ya sabemos, ¿no? Hay uno que sabe de albañilería, y otro de carpintería, otro de pintura, ¿no? Y así entre todos unimos los esfuerzos y siempre hacemos, ¿no? Entonces así se va creando un círculo íntimo para un propósito. Y de igual manera, Jesús tenía muchos seguidores, de muchos escogió a 12, pero dentro de los 12 había a un grupo así íntimo de amigos, en los cuales él en su momento de angustia, en su momento de necesidad, podía confiar en ellos, ¿no? Y ese grupo íntimo era Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos fueron los que, miren, ¿no? Ese asunto de ese privilegio de formar ese círculo íntimo de Jesús le dio oportunidad de ser testigos de un hecho muy importante, ¿no? La transfiguración, de ver la gloria de Jesús, ¿no? Y día después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos, y ahí viene, ¿no? la presentación, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien más quiere intervenir? Hermano Víctor. A ver, hermano David, estoy leyendo acá y me interesa el versículo 4. Donde dice, y se les apareció Elías junto con Moisés y hablaban con Jesús. O sea, después de la transfiguración, ¿no? Se convierten en resplandecientes blancos como la nieve. Tanto así que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Se les aparece Elías junto con Moisés. Elías, en realidad, no sé qué concepto le podría decir yo, o ustedes lo conocen mejor que yo. Junto con Moisés y hablaba con él. Eso es lo que me... Claro, justamente quería aportar que Moisés representa la ley, ¿no? Y Elías a los profetas, ¿no? Y pues es algo fabuloso, ¿no? Lo que pasó ese momento, pues, viendo justamente ese grupo pequeño, ¿no? Ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Y de alguna manera prepararlos porque Jesús estaba por cumplir la misión por la cual vino a la tierra, ¿no? En forma de hombre, pues. Mire, a mí lo que siempre se me enseñó fue de que Elías, ustedes saben que fue una de las personas que no ha conocido la muerte. Él fue arrebatado al cielo, a él se lo llevaron en vida, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Elías? ¿Quién fue el otro personaje que no conocía la muerte? Claro, un carro de fuego se lo llevó. Otro personaje que no conoció la muerte fue Enoc, ¿no? Y de Moisés se sabe de que, si bien es cierto que hay referencias con respecto a su muerte, pero jamás fue encontrado su cuerpo,
¿no? Los israelitas nunca encontraron su cadáver. Entonces, según las enseñanzas que siempre tuve, puede que ellos en la tribulación van a venir nuevamente y van a morir en el tiempo de la tribulación. O sea, ellas tienen que morir para poder resucitar, ¿no? Eso era lo que nosotros, en las enseñanzas que teníamos, se nos enseñaba de esa manera, ¿no? Ahora no sé cuál será la interpretación en este tiempo, pero básicamente en la transfiguración se les presentan los dos personajes más importantes, así como tú dices, ¿no? Uno de los profetas más importantes, Elías, y Moisés, que es el símbolo de la ley, ¿no? Eso es, hermano Víctor. Normalmente en la transfiguración se presentaron tanto Moisés como Elías. Y la referencia era de que no eran espíritus, ¿no? Sino eran cuerpos presentes, ¿no? Y la explicación es que Elías, por ejemplo, él no conoció la muerte. Hay referencias en la Biblia que él no murió. Dios agradó a Dios que vino carro de fuego y se lo llevó, ¿no? De Elías no se habla que murió. Y de Moisés, que si bien es cierto, hay referencias de que él fue a morir, pero jamás encontró su cadáver, ¿no? Más algunos sostienen de que Dios no permitió que el pueblo de Israel conociera el cadáver de Moisés, porque si no lo iban a adorar. Son algunas excepciones, pero el cadáver de Moisés jamás fue encontrado. Y en la transfiguración, estos dos personajes se presentan y estaban conversando con Jesús. Uh-huh. Claro, de ahí después, ¿no? Nos muestra de que en el versículo 7, al ver que estaban aterrados, ¿no? La solicitud de Pedro les pidió para hacer 3 enramadas. Ahí se les apareció una nube que les hizo sombra y una voz que decía, esto Jomar, a Eloí, ¿no? Ahí sí está bien entendido que es Dios el que les habla, ¿no? Y ellos, no, cuando miraron no vieron a nadie más, a nadie con ellos, sino a Jesús solo. O sea, desaparecieron, ¿no? Claro, así como se presentaron también se fueron, pues, porque ellos no, su propósito tal vez fue alentar a Jesús, ¿no? Básicamente ha sido eso, no tanto para que el grupo íntimo de Jesús fuera testigo de estas cosas, ¿no? Sino que creo que el propósito era de que ellos vinieran a animar a Jesús, ¿no? A reconfortar a Jesús y luego da la casualidad que Jesús estaba con su círculo íntimo y ellos fueron testigos de eso, ¿no? Una vez de que ellos desaparecen, dice que hay una nube, una sombra en la cual se dice y manifiesta que Jesús es el Hijo de Dios y que a Él se le debe oír. Entonces desaparecieron tanto Elías como Moisés, ¿no? Y ahí vemos también de que Jesús le dice a su grupo íntimo que no dijesen palabra alguna sobre lo que habían visto, ¿no? Sí, pues, Y descendiendo ellos del mundo, sí. Sí, hermano, continúa nomás. Ya, mire, retrocediendo un poco, en el capítulo 8, nos dice en el versículo 31,
comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, esta visita, como usted lo dice, ¿no? Esta visita, esta aparición, ¿no? Nos muestra de que Dios como que le da un respaldo a Jesús, ¿no? En su travesía, ¿no? Por el mundo, sabiendo que ya se acercaba la hora, ¿no? Y ahí les dice, pues, ¿no? Descendiendo ellos del monte, les dijo que no dijeran a nadie, sino hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ese es el le digo que ya Jesús ya comenzaba a decir, ya estaba diciendo que le venían los padecimientos, ¿no? Y que iba a ser muerto, ¿no? Pedro le lleva aparte, comienza a reprenderle y volviendo Pedro y mirando a su discípulo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Dice la lectura en el versículo 33, el que hemos leído la semana pasada. Eso es lo que entiendo, hermano David. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿El hermano Luis quiere participar? Le pido al hermano David que nos explique más bien. En la próxima voy a participar. Ya, hermano. Tenemos que ver este tema también dentro del contexto de que Jesús vino con un propósito aquí en la tierra, ¿no? Y debemos entenderlo de que a través de la historia de la humanidad, Dios hizo diferentes pactos con el hombre, ¿no? Y con la intención de que el hombre no se apartara de Dios, ¿no? En la época de Jesús estaba vigente la ley. Dios había escogido un pueblo y quería mostrarse a través de este pueblo a la humanidad, ¿no? Pero ya vemos de que este pueblo le había vuelto la espalda a Dios, ¿no? Hay referencias que indican que en los últimos 400 años antes de que se manifieste Jesús, no se había levantado profeta en Israel. Entonces imagínense en la oscuridad, en la confusión que vivía el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, como la ley ya no era, como podríamos decir, lo que podía salvar al hombre, porque el hombre lo había tergiversado, ya, ¿no? Ahí vemos los énfasis de los escribas, los fariseos, todas esas cosas. Y la ley exigía que el pecado se tenía que pagar con la muerte. Hay un principio que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso es lo que en el fondo exigía la ley, ¿no? Entonces, en esas circunstancias es de que Dios demanda el cumplimiento de la ley. Y Jesús se ofrece para pagar el precio por lo que la ley exigía, por el pecado de la humanidad. Así debemos entenderlo. En esas circunstancias, ¿no? Jesús se manifiesta, dice, ¿por qué vino Jesús? Vino Jesús para pagar el precio que la ley exigía por el pecado de la humanidad. No solamente el pueblo de Israel, por toda la humanidad. La intención de Dios era salvar a la humanidad, ¿no? Que el pacto se había hecho a través de Israel para que la humanidad pueda ver al Dios manifestándose a través de este pueblo, pues no se había cumplido. Entonces, al estar invalidado el pacto, entonces se tenía que cumplir el pacto, y el cumplimiento del pacto era la muerte de la humanidad. En esas circunstancias,
es de que Jesús viene a la humanidad. Y acá es un tema muy controversial, que muchas veces es difícil de entenderlo, es cómo Dios, ¿no? Cómo Jesús puede haber tomado la forma humana. Entonces, la pregunta que muchos se hacen, dicen, ¿hasta qué punto Él era Dios? Y hasta qué punto Él era un ser humano, ¿no? Una persona, un hombre, ¿no? Entonces, y si nosotros nos podemos a pensar que Él era hombre, dejando su prerrogativa de Dios, y es una de las cosas que también tenemos que entenderla, ¿no? Imagínense todo ese sufrimiento que Él tenía al saber de la muerte que a Él esperaba. Por eso que eso le causaba mucha angustia, mucha desesperación. En algunas circunstancias dice que él lloró hasta sangre, ¿no? Y para que veamos o entendamos la angustia que a él le causaba. Entendámoslo nosotros como hombres, como seres humanos. En alguna oportunidad nos ha tocado vivir alguna prueba muy difícil, una desgracia, que nos ha partido el alma, ¿no? Ahora imagínense a Jesús, no solamente por una circunstancia, sino por todas las circunstancias de la humanidad, ¿no? O sea, imagínense sobre sus hombros cargando el pecado de toda la humanidad. Eso era lo que a él le causaba esa angustia, esa desesperación. Por eso que muchas veces encontramos a Dios manifestándose, animándole. En estas circunstancias lo encontramos con Elías, con Moisés también, ¿no? Vemos de que también, ¿no? Animándole por el propósito que él tenía que cumplir. Acá hay otro tema también en esta porción, habla sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Eso también es uno de los temas muy importantes del Evangelio, porque si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera Evangelio, no hubiera cristianismo, ¿no? Jesús moría en la cruz y ahí moría su doctrina, no hubiera trascendido en el tiempo. La explicación que tenemos de por qué el Evangelio trasciende tanto tiempo, han pasado más de 2000 años ya, y seguimos hablando en este tiempo, después de 2000 años, seguimos hablando de ese Jesús que murió hace más de 2000 años atrás. Y seguirán pasando las generaciones y todas las generaciones seguirán hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque Él no se quedó en la tumba. Él resucitó, ese impulso que le da al ministerio que vino aquí en la tierra, ese impulso que vino aquí al anunciar el reino de Dios, bueno, con la resurrección, pues lo ha hecho imparable a través de la historia de la humanidad. De tal manera que podemos afirmar que sin resurrección no hubiera evangelio. Ya hace mucho tiempo estaríamos hablando de cualquier doctrina que se levantó hace 2000 años, ¿no? Pero no de un evangelio como en este tiempo. Ustedes se dan cuenta que es algo vivo, que se mueve entre nosotros. En medio de esta pandemia estamos reunidos en un grupo de 4 o 5 personas hablando de lo que ocurrió hace 2000 años, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es algo vivo, es algo, es una novedad. Han transcurrido 2000 años, pero es algo novedoso. Es algo que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Es una necesidad que tenemos nosotros, ¿no? de conocer más de estas cosas. ¿Por qué? Porque hay un Cristo resucitado que ha trascendido a través de la historia de la humanidad.
y Él está vivo a través del Espíritu Santo. ¿No? Él no está con nosotros, pero dejó a alguien que estuviera por Él en medio de nosotros. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros entenderlo en este tiempo, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos guiar, nuestras decisiones las tomamos a veces según nuestro estado de ánimo, según a nosotros nos parece, ¿no? Y muy poco lugar le damos al Espíritu Santo. Pentecostales, ya llegaremos al libro de los Hechos, ahí yo una mañana leía, por ejemplo, que estoy volviendo a leer el Nuevo Testamento y estaba leyendo ya los primeros capítulos de los Hechos, ¿no? Uno de los hechos que marcaron el nacimiento de la iglesia nueva testamentaria es el advenimiento del Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu Santo no es otra cosa que la confirmación de que el Cristo, del Cristo resucitado. Él es el que está siempre manifestando, el que está moviendo a la iglesia a seguir a Jesús, ¿no? Haciéndonos entender que Él no está muerto, que Él está vivo y se mueve entre nosotros. Por eso que nosotros debemos entender no como una religión, ¿no? El Evangelio no es una religión, el Evangelio es una forma de vida. El Evangelio no es tanto para llenarnos de doctrina, ¿no? Ustedes vean lo que ha pasado en estos últimos años con las denominaciones, con los énfasis doctrinales y esas cosas. Simplifiquemos a lo que es el Evangelio, ¿no? Es el arrepentimiento de nuestros pecados, llevándonos a una novedad de vida para poder predicar el Evangelio. No es así. No es tan complicado, no es tan como en este tiempo, ¿no? Ponemos a pensar que tal denominación tiene esta doctrina, la otra doctrina, y tenemos que nos llenamos de doctrina y nos olvidamos del Evangelio. ¿Sí? Debemos comenzar por el Evangelio, y el Evangelio lo que nos lleva es a una vida práctica. Todas las cosas que entendemos de la Biblia, si nosotros entendiéramos lo que dice la Biblia y la llevaríamos a práctica, imagínense cómo sería la iglesia en ese tiempo, ¿no? Lean el libro de los Hechos, yo les recomiendo que lean el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos una iglesia netamente práctica. No encontramos una iglesia encerrada en un templo, no era una iglesia que se movía en los hogares, era una iglesia que era manifiesta su testimonio hacia el mundo, ¿no? De tal manera que el mundo veía en ellos cosas que los animaba a ir a la iglesia. Ese es el reto que tenemos hoy día en este tiempo, lo que decía Ricardo, ¿no? Después de la pandemia, hermanos, y ahora mismo seguro van a haber personas que están buscando, ¿no? El templo de Dios, ¿no? Para ir, ¿no? Ahora en este tiempo, ¿no? Y están cerradas, ¿eh? Y el reto para nosotros es, cuando se acabe la pandemia, ¿no? ¿Cómo van a estar? La gente va a ir Ricardo lo decía, ¿no? La gente va a ir a los templos. La pregunta es, ¿encontrará a la iglesia entendiendo que la iglesia somos nosotros, ¿no? Ese es el reto que tenemos en este tiempo. Yo creo que Dios nos está permitiendo también que participemos en la pandemia, porque nadie se salva de esta pandemia, para hacernos reflexionar. Y tenemos cuántos meses que han pasado. Tenemos que reflexionar con respecto a lo que nos toca cumplir como iglesia de Jesucristo. Ese es un tema que tiene que estar en cada uno de nosotros, que tenemos que entenderlo. El día que lo entendamos, vamos a tener un solo propósito en el cual nos vamos a mover, y la iglesia va a comenzar a moverse en unidad. No una iglesia, la iglesia de Jesús es una iglesia unida, siempre fue así, no una iglesia desunida. Entonces tenemos que volver a buscar esa unidad, porque ahí en la unidad
se mueve el Espíritu Santo. No, no hay un salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es el tiempo, hermano, de reflexionar, de volver, ¿no? Al Evangelio, a ese Evangelio de Jesucristo, a ese Evangelio de la primera iglesia. Hacia eso debemos apuntar y así debemos reflexionar. Continuamos, hermanos. Van a ser las 10 ya. Este pasaje nomás y ahí nos quedamos. ¿Sí? Sí. ¿Alguien puede leer esta segunda parte, del 14 al 29? A ver, ¿quién lee? A ver, lo leo. Ricardo, a ver, léelo. Yo voy, Ya, yo voy a leer. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escriban que disputaba con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. A ver, el que dijo amén, a ver, que comenten. Bueno, yo pienso, por lo que también se sabe que la palabra ayuno ha sido aumentada posteriormente. No sé si me estoy equivocando, hermano David. Bueno, eso sí no sé, ¿no? Pero yo creo que es importante. Yo creo que es importante, ¿no? El hecho de que esté o no esté, lo que quiere decir es de que se tiene que seguir una disciplina si tú quieres alcanzar algo, ¿no? O sea, no es tan fácil de que tú Claro. por imitación lo hagas. ¿Me entiendes? Lo que quiere decir acá con oración y ayuno, el tema es el siguiente, ¿no? Había un muchacho con un demonio que ellos no podían, a pesar de que lo reprendían, no podían con el demonio. Entonces, algo faltaba, eso fue lo que le dijeron a Jesús, y a nosotros, ¿por qué no pudimos? Entonces Jesús le dice, hay géneros que solamente salen con oración y ayuno. ¿No? Ustedes han seguido sus cursos de discipulados y saben de que el camino del discípulo se proyecta hacia adelante, ¿no? Como decía Pablo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ahorita somos chiquitos, pero aspiramos a ser de la misma estatura de Cristo. Hacia eso apuntamos, hacia eso vamos. ¿Entienden? Pero para alcanzar esa meta, no se hace de por sí solo.
¿no? Hay que prepararnos, hay que disciplinarnos, ¿no? Nosotros decíamos en nuestro tiempo, hay que tenerlos, ejercitarnos en lo espiritual, ¿no? Esos eran los ejercicios espirituales, ¿no? El ayuno, la oración, la lectura bíblica. Si alguien no se disciplina, por más que usted lo quiera hacer, no van a poder avanzar, hermanos. No, es muy difícil si nosotros no nos disciplinamos, porque acuérdense de ese corito, dice, subiendo, subiendo, cada día Bajando más, y ¿no? bajando. Porque, claro, porque si tú subes y bajas, nunca vas a avanzar, ¿me entiendes? Entonces, tú para subir, ¿no? Así sea difícil, ¿no? Lo que tienes que hacer es levantarte. Te caes, te levantas, continúas. Nunca retroceder, porque si tú retrocedes, no vas a ir avanzando, porque lo que avanzas lo retrocedes y siempre vas a estar en el mismo lugar, ¿eh? Eso significa disciplina. Eso significa disciplina. Tenemos que llevar una vida disciplinada delante de Dios. Por eso, muchos piensan que es suficiente ir al servicio. La Biblia dice que cuando nos reunimos, tenemos que ir para compartir algo, ¿no? Cantos espirituales, ¿no? Entonces, ¿de dónde vas a compartir? De tu devocional que has tenido, pues, de ese encuentro íntimo que has tenido con Jesús. El día que te reúnes así con toda la congregación, entonces un hermano ahí estuvo orando y Dios se le manifestó, el otro hermano estuvo alabando y Dios se le manifestó. Y entonces cuando vamos a las reuniones, se interactúa de las experiencias que hemos tenido con Dios. Eso es disciplina, eso es disciplina. Porque ese asunto de esperar, pues, de que todo nos caiga del cielo, así no funciona, hermano. Siempre nosotros, para alcanzar nuestras metas, para ir hacia adelante, ¿no? En el caso del Evangelio, tenemos, hermanos, que ejercitarnos en el espiritual. Y eso es lo que dice acá, ¿no? Cuando habla de oración. Viendo, claro, viendo en sí ya el tema en sí, el pasaje, pues se ve bien claro que los discípulos están en un nivel espiritual en línea recta, ¿no? Y obviamente ellos se preguntan por qué no pudieron hacer nada, ¿no? Y claramente se ve que pues Jesús está peldaño más arriba en cuanto a las cuestiones espirituales, y es por eso pues que necesitamos como camino en su vida constante, ¿no? Y no llegue a lo peor. Debemos de mantener nuestra actividad para poder hacer grandes cosas en nuestras vidas y en la vida de los demás. Claro. Si usted ve en su curso de liderazgo también que han hecho, porque yo me acuerdo también en mi curso de liderazgo, por ejemplo, una de las características de los grandes hombres de Dios, ¿cuál era? Que oraban, ¿no? Eran hombres de oración. Ustedes lean la Biblia de Moisés, de Elías, ¿no? De los grandes hombres de Dios, eran hombres que oraban, ¿no? Pero sin embargo, en este tiempo nos cuesta orar. Hemos perdido la práctica de la oración. Y oración no es pues, lo que nos hemos acostumbrado, ¿no? Algunos lo llaman quejabanza, ¿no? Que nos acercamos a Dios todos solamente para pedir, ¿no? Qué bonito es cuando tú vas a tu lugar íntimo y te propones no pedirle nada a Dios. Yo en esta mañana tuve esa experiencia porque me acordé, yo decía, no, Señor, no te quiero pedir nada, solamente quiero darte gracias, ¿no? Entonces, la oración consiste en eso, ¿no? En un encuentro personal con Dios en el cual tú hablas, no es un monólogo que tú hablas y nadie te responde, ¿no? La oración es un diálogo, ¿no? En el cual tú te encuentras con Dios, tú hablas, Él te contesta, ¿no? Y ahí vas experimentando, vas sintiendo la presencia de Dios. En este pasaje definitivamente, pues, lo único que nos confirma era que Jesús era un hombre de oración.
Jesús era un hombre de oración. Lo encontramos en muchos pasajes que él, después de que estaba con la gente, siempre buscaba un momento, se retiraba. Y dice que se retiraba para orar. Muchas veces llevaba su círculo íntimo, sus amigos íntimos, a esos tres, con ellos oraba. ¿Se acuerdan del pasaje cuando los lleva a ellos tres y se quedan dormidos? Siempre una de las cosas que no debemos descuidar es la oración. Eso es fundamental en nosotros, ¿no? Y mucho más, pues, si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, como dice la palabra de Dios. Entonces, en algún momento te vas a encontrar contra un enfermo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar a alguien que ore por el enfermo? No, tú mismo tienes que orar ahí, hermano. ¿Ahora qué pasa si no sabes orar? Nunca oraste. O oras muy poco. Te va a suceder lo que sucede con estos jóvenes, ¿no? Que no te va a alcanzar la fe, hermanos. ¿Algo más, hermanos? Hermano David. ¿Alguien que quiere intervenir? Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ya, mire. Sí, hermano, lo estoy escuchando. Sobre la oración. A veces, por ejemplo, la que me enseña bastante es mi señora María. Y a veces el concepto de oración, no sé, no lo sé representar, pero yo le digo que yo oro a mi manera, pero ella dice que no es así. Pero no hay un concepto verdadero de cómo es la oración. O sea, algo que sea preparado, me parece así, ¿no? Que te vas a entregar a él, a conversar, como usted lo dice, a veces solamente para pedir, pero ¿qué le das? ¿No? Si le da uno las gracias, o sea, es para conversar con él, no sé el verdadero concepto de oración. Claro, la oración, hermano, no es otra cosa que un diálogo con Dios, ¿no? Es como si tuviéramos una línea abierta hacia Dios. Nosotros conversamos con Dios a través de la oración. No, hay veces yo también tengo la mente tan preocupada en muchas cosas, entonces si yo me siento y quiero orar a Dios, se me vienen un montón de preocupaciones, de cosas y no puedo orar. Entonces, muchas veces yo con los ojos abiertos me pongo a conversar con Dios y le comienzo a contar. Le digo, Señor, mira, en estos momentos me encuentro preocupado por esta situación. Tú sabes de que realmente es una carga difícil de llevar y me pongo a conversar con él y muchas veces encuentro esa tranquilidad que necesitaba, ¿no? Entonces, en la Biblia hay un tipo de oración, ¿no? Cuando a Jesús le pidieron que les enseñara a orar, ahí les enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Pero muchas veces, hermanos, estás en una situación de angustia, no te vas a poner a recitar el Padre Nuestro, ¿no? Tienes que orar puntualmente sobre lo que te agobia, sobre tu necesidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto que existe un modelo de oración en la Biblia, pero no necesariamente es la oración que debemos repetir. Ya en el momento que necesitamos solamente adorarle a Dios. Yo lo explico de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué sucedería si mis hijos solamente vieran en mí a alguien al cual le puede solucionar todo pidiéndolo, ¿no? Mis hijos me piden, y nunca son capaces de alcanzarme un vaso de agua, nunca son capaces de una caricia, de dedicar unos momentos para pasar conmigo. Entonces, de eso se trata más o menos, ¿no? Como es una interrelación con Dios, eso es.
Claro, se fue la internet. Algo. ¿No? Para expiar el pecado del pueblo. Pero cuando Jesús muere, dice que ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga. Entonces, a través de Jesucristo, nosotros tenemos acceso ya al lugar santísimo. Entonces, confiadamente podemos acercarnos a la presencia de Dios y ponernos delante de Él. Y yo creo que delante de Dios no solamente vamos a estarle pidiendo, sino también, qué bonito, ¿no? Ponernos delante de Dios y comenzar a cantar alabanzas a Dios, ¿no? O agradecerle a Dios, ¿no? Entonces, esas son las formas en que nosotros vamos poco a poco experimentando de Dios. Yo le animaría, hermano, a continuar orando. Poco a poco va a ver usted que va aprendiendo a relacionarse con Dios. Es como si hubiéramos conocido a una persona nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conocer cuando nos ponemos a conversar con Él? ¿Ve? Conversamos, interactuamos y vamos aprendiendo más de la persona. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. ¿Cómo vamos a aprender más de Dios cuando nos relacionamos con Él? ¿Cómo nos relacionamos? A través de la oración. No solamente para llevar en nuestras cargas, sino también para darle gracias. También para alabarle, para adorarle, ¿no? Qué bonito, llegará un momento en que nos ponemos en la presencia de Dios y solamente para adorarle, nos olvidamos de todo y solamente nos dedicamos a adorarle, ¿no? Imagínense cómo serían las reuniones que tuviéramos, ¿no? ¿Alguien más quisiera participar, hermanos? Bueno, yo creo que ya habló bien claro acerca del pasaje de la lección aprendida acerca de la oración. Debemos estar en un nivel siempre mejorando, aumentando. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha ayudado bastante este tiempo de que está durando la pandemia para reencontrarnos con nosotros mismos, para preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué cosas debemos de cambiar? Y yo creo que veo muchas respuestas positivas en cada uno de nosotros. Eso es muy bueno y pues no sé si vamos a continuar o lo vamos a dejar para la otra. No, sí, ya son más de las 10, creo que lo dejamos para la próxima semana. Una oración de despedida, ¿quién hace? Ya, yo antes quisiera pedirle, hermano, que estemos orando por Franco. Hay que orar por Franco, hermanos. Hoy día no se ha podido conectar con nosotros, de repente no vaya a ser que esté delicado, pero hay que estar intercediendo por él, por favor. Y el día domingo los espero, pues, hermanos, acerquémonos a la iglesia, ahí nos pondremos de acuerdo qué vamos a hacer para poner ya la iglesia y para que podamos nuevamente reunirnos. 8 de la mañana, ¿no? ¿Cómo? 8 de la mañana. Sí, el domingo a las 8 de la mañana, creo que estaremos hasta las 12 nada más, ¿no? Ahí nos ponemos de acuerdo y planificamos todo lo que vamos a hacer en estas 3 semanas que quedan, para que todo quede bien. ¿Ya? Ricardo, por favor, haz una oración de despedida. Ya, vamos a ver, hermano, creo que ha sido una bonita reunión hablando sobre nuestra identidad, nuestro modo de pensar. Hemos estado compartiendo el capítulo de Marcos, el 9, ha sido de mucha bendición y vamos a despedirnos, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta noche, Señor, por esta hermosa reunión, Padre Santo, donde hemos aprendido un poco más de tu palabra, Señor, hemos compartido, Señor, opiniones, Señor, tratando de encontrar, Señor, nuestra identidad, que a veces uno ni siquiera sabe por qué somos pentecostales, Dios Santo.
Te doy gracias, Señor, porque quizás de niño yo viví algo, Señor, casi lo último, Dios Santo, y cuando volví otra vez a tus pies, Señor, ya no se ha sentido mucho esto, Dios Santo, pero tú eres un Dios, Señor, donde tú ves, Señor, que hay gente, Señor, que te busca, Señor, de verdad, en espíritu, Señor. Puedes hacer que hayan avivamiento, Señor, que otra vez se sienta, Señor, esa unción, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, nos bautice, Dios Santo, y que busquemos, Señor, las cosas mejores para ti, Dios Santo. Guárdanos, Señor, guarda nuestras familias, Dios Santo, y que podamos estar juntos otra vez el domingo, Señor. Dios mediante, vamos a estar trabajando todos en armonía. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Amén, Amén, hermanos. hermanos. El Amén. Señor le bendiga, hermanos. Hermano Víctor, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Percy, Hermanos, bendiciones. Saludos, hermano Víctor. Ricardo, Hermano bendiciones. Luis, hermano David. Luis, Qué bien, qué bien. Chao, Percy.